Bienvenidos, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Estamos en la semana 19 y del día 3. Recuerden que el Ministerio de Educación en la plataforma Aprendo en Casa publica materiales para el día 3 y el día 4. En esta ocasión vamos a resolver el material del día 3. Determinamos e interpretamos la medida de tendencia central para diversos datos y establecemos conclusiones. ¿Ya? Muy bien. Iniciamos entonces. Vamos con la situación problemática número 1. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Muy bien, ahí tenemos la tabla, horas dedicadas a clases por los docentes de una institución educativa. Ahí tenemos la cantidad de horas y las frecuencias absolutas. Entonces tenemos 20 docentes y las frecuencias, ¿no? Sumando me da 20, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que nos pide? Determina e interpreta el valor de la media o media aritmética. ¿Cuál es la solución? Veamos cómo resolvemos y hallamos la media aritmética de estos datos. Muy bien, se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Para hallar la media aritmética de datos agrupados, es la sumatoria de FI por XI sobre N. FI es la frecuencia absoluta que ya tenemos acá, XI es la marca de clase que no tenemos en esta tabla, entonces vamos a tener que hallar las marcas de clase de cada intervalo para poder aplicar esta fórmula y hallar la media aritmética. Entonces la media se calcula como la suma de los productos de la frecuencia absoluta y la marca de clase dividida entre la cantidad de datos. Muy bien. Antes de aplicar la fórmula agregamos una columna para la marca de clase XI que representará el intervalo y otra columna para el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces la tabla anterior hemos ampliado a 4 columnas. Ahí ya aparece la marca de clase que hemos calculado, que se calcula pues 10 más 5, 25 entre 2 me da 12,5, 15 más 20 entre 2 me sale 17,5, 20 más 25 entre 2 me sale 22,5 y 25 más 30 entre 2 me sale 27,5. Entonces estas marcas de clase se obtienen sumando los extremos y dividiendo entre 2. Las frecuencias absolutas que ya nos habían dado inicialmente suman 20, ¿no? Un total de 20 en docentes que han sido encuestados, ¿no? Y aquí tenemos el producto de XI o FI por XI, que esta columna es importantísimo porque la sumatoria de esta columna va a ser igual a XI por FI, sumas las cuatro filas y obteniendo pues 470. ¿Y cómo se va a aplicar la fórmula, ¿no? ¿Cómo se va a reemplazar los valores en la fórmula para calcular la media? Ahí lo reemplazamos, la media es igual a la sumatoria de FI por XI entre N. Recuerdan que la sumatoria de FI por XI está aquí, 470, entre 20 que es igual a 23,5. Entonces interpretamos la media sería el promedio o media de horas trabajadas por los docentes en la institución educativa en una semana es de 23,5 horas. Muy bien, esa es la primera medida de tendencia central. ¿Ya? Vamos en la situación número 2. Observa la siguiente tabla de frecuencia sobre las edades de danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria, luego calcula la mediana. Entonces ahora vamos a calcular la mediana, que sería la segunda medida de tendencia central. Veamos aquí la edad de danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Tenemos la edad, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Un total de 48 danzantes, ¿ya? 48 danzantes, y nos pide calcular la mediana. A ver, vamos a recordarnos cómo se calcula la mediana. Por ejemplo, para cantidad de datos pares se ordena
de menor a mayor y se ubica dos datos del centro, se suma y se divide entre 2 y me sale en este caso 11,5. Así se calcularía cuando los datos son no agrupados, ¿no? En el otro caso, cuando hay cantidad de datos impares, hay un número central, ¿no?, ordenado de forma ascendente, en otras palabras de menor a mayor, y el número central sería la mediana. Es muy sencillo calcular cuando los datos son no agrupados, ¿no? Y cuando los datos son agrupados, ahí sí necesita un pequeño procedimiento más, ¿no? Tenemos que incluir algunos datos más y utilizar una fórmula para calcular la media en esta tabla. Veamos la solución. Esta es la misma tabla anterior, solo que se ha aumentado en aquí la frecuencia acumulada, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Aquí está la frecuencia acumulada. El 6 ha pasado directamente. 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. 22 más 28 es, perdón, 22 más 6, 28. 28 más 7, 37. 28 más 9, perdón, 37. 37 más 7, 44. Y 44 más 4, 48. Entonces, esa sería la frecuencia absoluta acumulada. Esto nos va a servir para calcular pues la mediana para datos agrupados. Veamos qué es lo que sigue. Como n, o sea el total de datos, es igual a 48, tengo que averiguar en qué intervalo se ubica la mediana, ¿no? Ustedes saben que la mediana es el dato central. Hay que dividir entonces n entre 2, o sea 48 entre 2, que es igual a 24. Ahora, ¿para qué me sirve este número 24? Veamos lo que dice. Para encontrar el intervalo de la mediana, debo observar cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad del total de datos. Para nuestro ejemplo, debo ver cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24. Entonces, aquí, en esta fila, se da el F4 es mayor o igual a 24. Es el cercano superior a 24, a la mitad de los datos, del total de datos. El total de datos es 48, ¿no? En este caso, el total de datos. Y la mitad es 24. Tengo que buscar el número en la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 24. En este caso es 28, ¿no? que es mayor cercano a 24. Por lo tanto, ubicado esto, consideramos a esta fila intervalo de la clase mediana. Eso así se llama, ese nombre lleva. Intervalo de la clase mediana, o también tiene otro nombre, ¿no? La clase mediana nada más. Entonces, identificado eso, vamos a trabajar con esos datos. Veamos lo que sigue. Entonces, vamos a aplicar la fórmula para calcular la mediana, la fórmula que acabo de presentarles. Límite inferior más n medios menos fi menos 1 sobre fi por c. C es la amplitud. Vamos a ir explicando un poco qué significa cada uno de ellos, ¿no? Cada símbolo que representa. Li es el límite inferior. El límite inferior es 29 en este caso, ¿no? Es el límite inferior del intervalo de la clase mediana. N es el número total de valores de la población o muestra, en este caso es 48. Amplitud del intervalo es la C, entonces la amplitud en este caso es 5, porque va 19 menos 14 es 5, o 34 menos 29 es 5 también. En todos los casos, la diferencia del límite superior menos el inferior me sale 5, ¿ya? Generalmente pasa eso en una tabla de frecuencia. En algunos casos excepcionales pueden ser diferentes. Fi menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. Es decir, el intervalo de la clase mediana, su frecuencia acumulada es 28, el anterior es 22. Entonces el Fi menos 1 será 22.
el F3 mejor dicho. El F4 es 28 y el F3 es 22, el anterior. Y el F2 es 14, el F1 es 6, ¿no? Así sucesivamente. Podemos simbolizarlo. Ahora vamos con la FI minúscula. Frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. La frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana, pues está aquí, ¿no? Es el número 6, ¿no? Es el número 6, ¿eh? Muy bien. Ahora veamos cómo se reemplazan los valores. La mediana es igual a límite inferior 29, que está acá, en esta parte, 29, más 48 entre 2, que sería 24 menos 22 sobre 6 por 5. Ahora 22, recuérdense, es FM menos 1, en este caso es el anterior a la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana. Anterior sería 22, entre 6, 6 es FI, aquí está, el 6 es la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana, ¿ya? Por la amplitud que es 5. Entonces sigamos reemplazando, tendríamos 29 más 2 sextos por 5, mediana es igual a 29 más 1,666 igual a 30,666, la mediana será igual a 30,7 aproximando, ¿no? Entonces la respuesta sería, pues la mediana es 30,7, o es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7 años. Es decir, si tú pones la mediana como dato central y ordenas en forma ascendente, el 50% de los datos están al lado izquierdo de la mediana, que es 30,7, y el otro 50% de los datos están al lado derecho de la mediana, que es 30,7. Muy bien. Vamos a la tercera y última situación, ¿ya? En otras palabras, a la tercera medida de tendencia central, que es la moda. Observa la siguiente tabla de frecuencias sobre la edad de danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Luego calcula la moda. Veamos la tabla anterior, parecido a la tabla anterior. Ahí tenemos la edad, la marca de clase, la frecuencia absoluta, ¿ya? Que suman 48 danzantes del Festival de Virgen de la Candelaria. Muy bien. Entonces, para calcular la moda es muy sencillo. Cuando los datos no están agrupados, es la mayor cantidad de veces que se repite un dato, ¿no? Entonces, en este caso, el primer paso para calcular la moda en este tipo de tablas es identificar la frecuencia, la mayor incidencia en la frecuencia, la mayor frecuencia absoluta, mejor dicho. En este caso es 9, ¿no? Esa es la mayor frecuencia. Entonces, a esta fila que se ubica a la altura de 9, le llamaremos intervalo modal, ¿no? Intervalo modal o clase modal, también algunos textos lo llaman clase modal, intervalo modal. Para datos agrupados, la moda se calcula con la siguiente fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para la moda: límite inferior más triangulito 1 entre triangulito 1 más triangulito 2 por la amplitud, que es la C. Ahora, ¿qué significan estos símbolos que es triangulito, ¿no? Parecen figuras geométricas que están aplicándose acá en estadística, pero es una representación de una diferencia, ¿eh? Vamos a ver. LI, límite inferior, C es la amplitud, de aquí, que es nueva para nosotros por ahora. En algunos textos se escribe el D1 y D2. Otros textos lo ponen de esta forma. En este caso está trabajando con triangulito 1, triangulito 2. ¿Qué es esto? Es la diferencia de FI. ¿FI cuál es? FI es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería 9. El anterior es 6, entonces menos el anterior. ¿Ve? FI menos 1 no es 9 menos 1, es menos el anterior, menos 6. ¿Ya? Ahora el triangulito 2 es igual a FI menos FI más 1. O sea, es la diferencia con el posterior. FI es 9, FI más 1 es el posterior, o sea 7. Es la diferencia, ¿ya? Entonces la frecuencia modal
es la FI, ya saben, la FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior y la FI más 1 es la frecuencia absoluta posterior. Muy bien. Luego de la explicación ahora vamos a reemplazar los valores, ¿no? Ustedes saben que la mayor frecuencia que voy a utilizar, o sea, la mayor frecuencia y las frecuencias de los intervalos anteriores y posteriores al intervalo modal. Entonces, esto es la mayor frecuencia, el anterior es 6 y el posterior es 7. Esas diferencias voy a usar en este intervalo modal, ¿no? Intervalo modal. Veamos cómo se calcula esos triangulitos 1 y 2. En otros textos le llaman D1 y D2. Se calculan pues restando, ¿no? 9, en este caso es 9, la frecuencia absoluta del intervalo modal 9 menos el anterior que es 6, ¿no? Acá está, me sale 3 y el triangulito 2, FI menos FI más 1, o sea 9 menos 7 que sería igual a 2 también, 2. Entonces ahora vamos a obtener el límite inferior y la amplitud. Límite inferior 34 y la amplitud me sale 5. Recuerden, si se saca restando 19 menos 14 me sale 5, o también puedes sacar 39 menos 34, ¿no? En cualquiera de los intervalos de clase lo puedes hacer, obtener pues la amplitud, ¿no? C amplitud, límite inferior 34. Muy bien, ahora sí reemplazamos en esta fórmula, ¿no? Anteriormente les he presentado. Es muy sencillo, parece complicado, pero es recontra sencillo. Les va a aparecer a ustedes. LI es 34 más triangulito 1, 3, reemplazamos nada más 3, más triangulito 2 es 2, acá estamos reemplazando por la amplitud que es 5. Ahora multiplicamos 3 por 5, 15, entre 5 y le sumamos con 34, sería 15 entre 5 es 3, más 34 es 37. Esa sería la moda. Entonces, ¿qué significa esto? Que el valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. O sea, hay danzantes, en otras palabras, hay mayor cantidad de danzantes que tienen esta edad, ¿no? Por eso está de moda. Por eso se dice que la moda es esa cantidad. Muy bien, espero que hayan entendido estas medidas de tendencia central para datos agrupados, como es el promedio o la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Y que haya servido pues para que ustedes vayan profundizando los conocimientos estadísticos, para que más adelante ya no solo conozcamos la moda, la mediana y la media, sino también las medidas de dispersión. Muy bien, muchas gracias.